Desde el primer aliento que Lucía tomó, el mundo de su madre, Valeria, se transformó para siempre. Como cualquier madre primeriza, Valeria había soñado con una vida de felicidad y salud para su hija, imaginando un futuro lleno de risas, juegos y aventuras. Sin embargo, esos sueños comenzaron a desvanecerse cuando a los pocos meses de nacida, Lucía empezó a mostrar signos de enfermedad. Todo comenzó con una ligera palidez en la piel de la bebé, algo que inicialmente los médicos atribuyeron a una simple anemia común en niños pequeños. Pero con el tiempo, los síntomas se volvieron imposibles de ignorar. Lucía se mostraba cada vez más letárgica. Sus pequeños ojos, que una vez brillaban con curiosidad y vitalidad, se veían cansados y apagados. La fiebre se volvía recurrente, y su peso no aumentaba como debería. Valeria, siempre atenta y cuidadosa, sabía en lo más profundo de su corazón que algo más grave estaba sucediendo. Tras varias visitas al pediatra y una serie interminable de pruebas, la respuesta llegó como un mazazo devastador: Lucía padecía una rara enfermedad genética llamada anemia Daman-Blackfan. El médico le explicó a Valeria, con un tono de voz grave pero profesional, que la médula ósea de Lucía no estaba produciendo suficientes glóbulos rojos, esas pequeñas células encargadas de llevar oxígeno a todo el cuerpo. Su hija está muy enferma, le dijo el médico con una seriedad inquebrantable. La única solución definitiva es un trasplante de médula ósea. Sin eso, dependerá de transfusiones de sangre para sobrevivir. Valeria sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Su mundo entero se tambaleó. La noticia era como un golpe en el estómago que la dejaba sin aliento. Como madre, había hecho todo lo que estaba en su poder para proteger a su hija, pero ahora enfrentaba una batalla mucho más grande de lo que nunca hubiera imaginado. Lucía necesitaba un donante de médula ósea, y la búsqueda sería como encontrar una aguja en un pajar. En ese momento, Valeria enfrentaba la vida como madre soltera. Cuando Lucía fue diagnosticada, su marido, Miguel, no pudo soportar la idea de tener una hija enferma. Para él, el peso emocional y financiero de cuidar a una bebé con una enfermedad crónica era abrumador. Apenas 3 meses después del diagnóstico, Miguel dejó a Valeria y a Lucía atrás, incapaz de enfrentar la realidad. Valeria no tenía tiempo para llorar su partida. Cada día era una batalla para mantener a Lucía estable, para asegurarse de que recibiera las transfusiones de sangre necesarias para seguir adelante. Pero lo que más la angustiaba era la incertidumbre del futuro. Sabía que las transfusiones eran solo una solución temporal. La verdadera cura, el verdadero salvavidas, era el trasplante de médula ósea, pero encontrar un donante compatible era como buscar un milagro. Intentó ponerse en contacto con Miguel después de su partida, esperando que aunque hubiera abandonado emocionalmente a su hija, al menos accediera a hacerse las pruebas para ver si era un posible donante. Pero Miguel, frío y distante, rechazó la idea de plano. Ya no es mi problema, le dijo en una conversación telefónica que Valeria nunca olvidaría. Esas palabras resonaban en su cabeza mientras miraba a Lucía dormir, una niña que no entendía por qué su padre la había abandonado. Valeria estaba sola. Pero a pesar de todo, no se permitió ceder a la desesperanza. Sabía que por Lucía, debía luchar cada día. Las transfusiones de sangre se volvieron parte de su rutina. Cada mes, Valeria llevaba a su hija al hospital para recibir el tratamiento que le daba una prórroga de vida, pero sabía que con cada transfusión, la enfermedad avanzaba. Lucía era fuerte, pero su cuerpecito estaba batallando contra viento y marea. A medida que Lucía crecía, Valeria hizo todo lo posible por darle una vida lo más normal posible, aunque el mundo de su hija estuviera rodeado de médicos, agujas y hospitales. A los 5 años, Lucía ya entendía, en su nivel infantil, que no era como los otros niños. Mientras sus amigos de la escuela corrían por el patio, ella se cansaba fácilmente y a menudo tenía que quedarse en casa. Sabía que algo en su cuerpo no funcionaba como debía, pero no comprendía la magnitud de su enfermedad. La escuela también fue un reto. Los maestros trataban a Lucía con especial cuidado, pero Valeria siempre insistió en que quería que su hija tuviera una infancia lo más normal posible, a pesar de las limitaciones que imponía su enfermedad. Valeria no quería que Lucía creciera sintiéndose diferente o incapaz.
Si bien las constantes visitas al hospital y los periodos de recuperación después de las transfusiones eran agotadores, ambas intentaban disfrutar los momentos de tranquilidad. Durante esos años, la enfermedad de Lucía fue controlada en cierta medida gracias a las transfusiones y medicamentos. Sin embargo, su cuerpo estaba acumulando hierro en exceso debido a tantas transfusiones, lo que generaba nuevos problemas de salud. Los médicos comenzaron a hablar sobre la urgencia de encontrar un donante de médula, ya que no era sostenible mantener ese tratamiento por mucho más tiempo sin poner en riesgo otros órganos vitales, como su corazón y su hígado. Valeria sentía que el reloj avanzaba demasiado rápido. Cada día que pasaba sin un donante compatible significaba una oportunidad menos para salvar la vida de su hija. Con la sombra de la urgencia acechando, Valeria intensificó la búsqueda de un donante de médula ósea. Se registró en todos los bancos de donantes posibles, tanto en su país como en el extranjero. A medida que los días pasaban, Valeria se sumergió en un ciclo interminable de esperanza y decepción. Cada vez que un potencial donante se encontraba, algo impedía que fuera compatible. La espera se volvió insoportable. Valeria también exploró otras opciones médicas. Consultó con especialistas en trasplantes, buscó segundas y terceras opiniones, investigó tratamientos alternativos. Pero en cada puerta a la que tocaba, la respuesta era la misma: el trasplante de médula era la única solución a largo plazo. La vida de Lucía estaba en peligro, y Valeria lo sabía. Se desesperaba al ver cómo los meses pasaban sin que encontraran un donante compatible. La niña, ya con 9 años, se había acostumbrado a vivir con la enfermedad, pero comenzaba a preguntarse por qué su madre lloraba a menudo en silencio. Lucía, con una madurez que superaba a la de muchos niños de su edad, entendía que algo andaba mal, pero no comprendía del todo la gravedad de su situación. Fue en uno de esos momentos de desesperación, mientras veía dormir a Lucía en una cama de hospital tras otra transfusión, que Valeria tomó una decisión radical. Si no podían encontrar un donante, entonces tendría que crearlo. La idea fue devastadora, no solo por lo compleja que era, sino también por las implicaciones emocionales. Valeria amaba a Lucía más que a su propia vida, pero traer a otro hijo al mundo con el único propósito de salvar a su hermana era una decisión que no tomaba a la ligera. Sabía que tendría que vivir con esa decisión el resto de su vida, pero si significaba salvar a Lucía, estaba dispuesta a hacerlo. Valeria no estaba interesada en buscar una nueva pareja o reanudar su vida amorosa. En su mente, su única prioridad era su hija y su salud. Así que, después de mucho meditarlo y hablar con especialistas en fertilidad, Valeria tomó la decisión de buscar a alguien que aceptara ayudarla a concebir un hijo sin ataduras. Sabía que esta decisión sería criticada por muchos, pero para ella, solo importaba el bienestar de Lucía. Después de varios intentos fallidos y de sopesar la decisión durante meses, finalmente Valeria quedó embarazada. Su mente y su corazón estaban en constante conflicto. Aunque sabía que el bebé sería amado y querido, no podía evitar sentir una punzada de culpa por haber tomado una decisión tan calculada. ¿Cómo explicaría a su futuro hijo que había nacido para salvar a su hermana? ¿Cómo lidiaría con el peso de esa responsabilidad cuando creciera? A medida que los meses de embarazo pasaban, Valeria intentaba mantenerse optimista. Los médicos le habían dicho que había una alta probabilidad de que el bebé fuera compatible, pero no había garantías. A pesar de todo, Valeria comenzó a imaginarse cómo sería su vida con 2 hijos. Aunque el motivo inicial de tener otro bebé había sido salvar a Lucía, en su corazón sabía que amaría a ese niño con la misma intensidad que a su hija mayor. Cuando llegó el momento del parto, Valeria estaba aterrorizada. El nacimiento de Mateo, un hermoso niño robusto, fue un momento de alivio y alegría. Pero la verdadera prueba llegó unos días después, cuando realizaron las pruebas de compatibilidad. Valeria apenas podía respirar cuando el médico entró en la habitación para darle la noticia. Mateo era compatible. Las lágrimas de Valeria fueron incontrolables. Después de tantos años de lucha, finalmente había una luz al final del túnel. Pero el camino no estaba despejado aún. Ahora, Lucía tenía que enfrentarse al trasplante, un procedimiento delicado que implicaba riesgos tanto para ella como para Mateo, quien tendría que someterse a una intervención para extraer la médula ósea. Sin embargo,
El destino aún no había terminado de poner obstáculos en su camino. Apenas unos días antes de que se realizara el trasplante, Lucía adquirió un virus. La enfermedad debilitó aún más a su frágil cuerpo, obligando a los médicos a posponer el procedimiento. Valeria, agotada emocional y físicamente, apenas podía creer la nueva desgracia que caía sobre ellas. Lucía estaba confinada en una sala de aislamiento, luchando contra la fiebre alta y la dificultad para respirar. El virus no solo retrasaba el trasplante, sino que ponía en riesgo la vida de Lucía de una manera completamente nueva. El virus, en combinación con su condición de salud preexistente, amenazaba con derrumbar todo lo que Valeria había luchado por conseguir. Durante esas semanas, Valeria apenas dormía. Se quedaba al lado de la cama de Lucía, día y noche, vigilando su respiración, rogando en silencio para que su hija pudiera superar esta nueva prueba. Lucía, aunque débil, seguía mostrando una valentía que impresionaba a todos los que la rodeaban. Sabía que su hermanito había nacido para ayudarla y eso le daba fuerzas para seguir luchando. Voy a estar bien, mamá, le decía en sus momentos de mayor debilidad. Valeria, aunque sonreía para no preocupar a su hija, sentía el peso de la incertidumbre aplastándola. Las noches en el hospital se hacían eternas, con Valeria viendo a Lucía luchar por cada respiración mientras los médicos vigilaban de cerca cualquier signo de mejora o deterioro. Finalmente, después de semanas de incertidumbre y cuidados intensivos, Lucía logró superar el virus. Aunque estaba más débil que nunca, los médicos decidieron que era el momento adecuado para realizar el trasplante. Era ahora o nunca. El equipo médico estaba preparado y Valeria, aunque aterrada, sabía que esta era la única oportunidad de salvar a su hija. El día del trasplante fue el más largo de la vida de Valeria. Mateo, a su corta edad, no entendía lo que estaba sucediendo, pero su pequeño cuerpo estaba a punto de ofrecer una nueva oportunidad de vida para su hermana mayor. Lucía, con apenas 9 años, había vivido más en esos años de lo que muchas personas vivían en una vida completa. Había pasado por más pruebas, más dolor y más incertidumbre de lo que cualquier niña debería haber experimentado. Pero seguía ahí, luchando, aferrándose a la vida con una determinación que Valeria siempre admiraría. La cirugía duró horas, y Valeria apenas podía contener la ansiedad. Se aferraba a la esperanza de que todo saldría bien, pero el miedo nunca la abandonó. Finalmente, el médico salió con una sonrisa leve pero alentadora. El trasplante había sido un éxito. Las palabras fueron suficientes para que Valeria rompiera en llanto, un llanto que llevaba años conteniendo. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía ofrecer algo más que oscuridad. Las semanas siguientes al trasplante fueron críticas. El cuerpo de Lucía debía aceptar la nueva médula ósea y comenzar a producir glóbulos rojos por sí mismo. Mateo, mientras tanto, estaba en perfecto estado de salud, recuperándose rápidamente de la extracción. Valeria, aunque exhausta, no podía evitar sentir una inmensa gratitud por lo que su pequeño hijo había hecho por su hermana mayor. Sabía que Mateo había nacido para salvar a Lucía, pero también sabía que era un niño que sería amado y valorado por quien era, no solo por lo que había hecho. Con el tiempo, Lucía comenzó a mostrar signos de mejoría. Sus niveles de glóbulos rojos comenzaron a estabilizarse y, poco a poco, su energía regresaba. Valeria observaba maravillada cómo su hija recuperaba el color en sus mejillas y la vitalidad en sus ojos. El trasplante había sido el milagro que tanto necesitaban. Lucía pudo finalmente retomar una vida normal, libre de transfusiones y hospitales. Después de años de incertidumbre y sufrimiento, Valeria pudo ver a su hija correr y jugar, como siempre había soñado. Lucía ya no era una niña enferma, era una sobreviviente, una guerrera que había enfrentado la adversidad y había salido victoriosa. Mateo, aún pequeño, se había convertido en el héroe de la familia, aunque aún no lo entendiera. Su llegada al mundo había sido un acto de amor, y su presencia era un recordatorio constante de la importancia de la familia y el sacrificio. A medida que los años pasaron, Valeria, Lucía y Mateo se convirtieron en una familia unida por un lazo inquebrantable. La historia de su lucha y el milagro del trasplante de médula ósea se convirtió en un símbolo de esperanza para otras familias que enfrentaban situaciones similares. Lucía creció sabiendo que su hermano pequeño le había salvado la vida,
y Mateo creció con el conocimiento de que había sido un milagro desde su nacimiento. Aunque la vida no había sido fácil para ellos, Valeria siempre les enseñó la importancia del amor, el sacrificio y la familia. Valeria, mirando hacia atrás, sabía que había hecho lo correcto, aunque a veces la culpa y las dudas la invadían. Pero cuando veía a sus hijos juntos, riendo y jugando, todas esas dudas se desvanecían. Sabía que había tomado la decisión más difícil de su vida, pero también la más importante. Habían enfrentado la enfermedad, el abandono y la incertidumbre, pero juntos, como familia, habían salido adelante. Y cada día que pasaba, Valeria agradecía el milagro que había llegado a su vida en la forma de un pequeño bebé, un ángel que le había dado a su hermana mayor una nueva oportunidad de vivir. El futuro ahora parecía brillante para Lucía y Mateo, dos hermanos unidos por un lazo de sangre y amor que nunca podría romperse. Y Valeria, con el corazón lleno de gratitud, podía finalmente respirar tranquila, sabiendo que su lucha había valido la pena. ¿Tú harías lo mismo para salvar la vida de tu hija? Déjame tu opinión en los comentarios. Dale like y suscríbete para que sigas disfrutando más historias impactantes de la vida real.